Mi nombre es Sinei Delgado, estudiante de Derecho, y les voy a hablar sobre la confesión. Conceptualmente, es una declaración que hace una parte en un proceso judicial en contra de sí misma sobre hechos que le son desfavorables y favorables a la parte contraria. La doctrina la define como un medio de prueba que consiste en el reconocimiento que una de las partes hace de la verdad de un hecho que le perjudique y beneficie a la contraparte. Esto se da en el curso de un proceso. Los elementos tenemos que es subjetiva porque proviene de una parte en el proceso, es objetivo porque recae sobre los hechos controvertidos, es formal porque debe ser expresa, consciente y voluntaria, es temporal porque es realizada durante el proceso o fuera de él con fines procesales, es prejudicialidad porque el hecho confesado debe ser desfavorable al confesante y favorable al adversario. Dentro de las clases de confesión tenemos la confesión judicial. Esta se da de dos formas: extemporánea, porque es hecha libremente en la demanda, contestación o cualquier acto del proceso; es provocada, como posiciones juradas. Esta es obtenida mediante un interrogatorio formal bajo juramento. La confesión extrajudicial está hecha fuera del proceso judicial, requiere ser probada por otros medios como documentos o testigos, y su valor probatorio es menor que la judicial. La confesión expresa manifestación clara y directa de aceptación de un hecho. La confesión tácita se presume de ciertas conductas, ejemplo, la falta de contestación a la demanda, en algunos casos incomparecencia a absolver posiciones juradas. La confesión simple admite el hecho sin modificaciones ni agregados. La confesión calificada admite el hecho, pero le añaden circunstancias que lo modifican o extinguen, como por ejemplo, sí debo, pero ya pagué. La confesión compleja admite el hecho principalmente y otros hechos distintos pero conexos. Asimismo, la base legal y requisitos de validez de la confesión, como la base legal en el Código Civil y el Código de Procesamiento Civil. En el artículo 1401 del Código Civil regula la fuerza probatoria de la confesión. El artículo 403, 404, 405 y 406 del Código de Procesamiento Civil regulan las posiciones juradas como forma de obtención. La confesión judicial provocada. En los artículos 1400 del Código Civil en cuanto a la prueba de obligaciones y su extinción. Por otro lado, los requisitos de validez: la capacidad del confesante mayor de edad y con libre disposición del derecho o de los bienes sobre que los versa la confesión. La voluntariedad y conciencia no debe obtenerse por coacción, error o dolo. El objeto lícito, el hecho confesado debe ser susceptible de ser probado legalmente. No contra ley expresa. La confesión no puede contradecir una disposición legal imperativa. Hecho personal o de conocimiento directo debe referirse al hecho del confesante o que conozca directamente. En el proceso para la confesión judicial debe ser hecha ante el juez competente. La eficacia de la confesión. La regla general dentro del artículo 1401 del Código Civil y 510 del Código de Procesamiento Civil: la confesión judicial hace plena prueba, no requiere otro medio probatorio para que el juez forme su convicción. La confesión calificada compleja: el que se valga de ella no puede dividirla, debe aceptarla íntegramente, excepción cuando el hecho agregado es inverosímil o está desmentido por otras pruebas. La confesión extrajudicial, su valor probatorio es inferior, debe ser probada por otros medios de prueba, solo produce efecto contra quien la hizo o su causante. La confesión de litis consorte solo perjudica al que confiesa, salvo que el derecho sea indivisible o solidario. La revocatoriedad. La confesión judicial no puede ser revocada, salvo que se pruebe que fue resultado de un error de hecho. Las posiciones juradas. Conceptualmente, es un medio de prueba procesal que permite a una de las partes interrogar a la otra parte sobre los hechos personales y controvertidos bajo juramento, con el fin de obtener una confesión judicial provocada. Se define como el interrogatorio solemne y formal que una de las partes en un juicio dirige a su contraparte, solicitándole que afirme o niegue hechos determinados, bajo la advertencia
de que su incomparecencia o negativa a contestar podrá generar una confesión ficta. Su finalidad es provocar una confesión judicial de la contraparte sobre hechos relevantes para el litigio. Asimismo, la obligatoriedad y o reciprocidad de las posiciones juradas nos dice que la obligatoriedad, la parte a quien se le dirigen las posiciones juradas tiene la obligación de comparecer y absorberlas salvo las excepciones legales. La incomparecencia o la negatividad injustificada a contestar las posiciones puede llevar a que se tenga por confesados los hechos. Por otro lado, la reciprocidad en el artículo 403 del Código de Procesamiento Civil establece el principio de la reciprocidad. Si una parte promueve posiciones juradas a la otra, esta última también puede, en el mismo acto o en otro, dirigir posiciones a la parte que las promovió, el fin de garantizar la igualdad de las partes en el acceso a este medio probatorio. Situación para absolver posiciones juradas. Tenemos que debe ser formal, la citación debe hacerse personalmente al que va a absolver las posiciones. Su contenido debe indicar la persona que les va a absolver, el tribunal, el día y la hora fijados para el acto, y la advertencia de que la no comparecencia hará que se tenga por confesado los hechos. Cuando se habla de los lapsos en el artículo 404 del Código de Procesamiento Civil, entre la situación y el acto de absolución, deben mediar al menos 2 días. Este lapso es para que el citado pueda reparar su defensa y asistir al acto. El efecto de la falta, la situación defectuosa o la falta de la misma anula el acto de la absolución de posiciones juradas. El término para promover y el momento para absolverlas se dan de la siguiente manera. Los términos para promover dentro del artículo 43 del Código de Procesamiento Civil, las posiciones juradas pueden promoverse en el acto de promoción de pruebas. Antes de la sentencia definitiva se pueden dirigir posiciones hasta la conclusión del acto de prueba o incluso en segunda instancia si se reabre el debate probatorio. En cualquier estado y grado de la causa, siempre que no haya dictado sentencia definitiva y se considere pertinente para el esclarecimiento de los hechos. El momento para absolverlas en el artículo 404 del Código de Procesamiento Civil, el tribunal fija el día y la hora para el acto. Se requiere la presencia del absolvente, del juez, del secretario y, si es necesario, de un intérprete. La absolución se realiza en audiencia pública, salvo excepciones legales. Por otro lado, la absolución de las posiciones juradas, forma de las preguntas en el artículo 405 del Código de Procesamiento Civil, nos establece que debe ser claras y precisas, referirse a hechos personales del absolvente o de su conocimiento, no deben ser capciosas, subjetivas o impertinentes. Se permite el juego de ponerse a preguntas improcedentes. La respuesta en el artículo 406 del Código de Procesamiento Civil, las respuestas deben ser afirmativas o negativas. El absolvente puede añadir explicaciones si las considera necesarias para aclarar su respuesta, siempre que se refleje al hecho interrogado. El registro de las preguntas y respuestas se hará constar en un acta que firmará el juez, el secretario y el absolvente y las partes o sus apoderados. La confesión ficta en el artículo 412 del Código de Procesamiento Civil, si el citado no comparece sin justa causa o comparece y se niega a contestar, se tendrá por confesados los hechos. El interrogatorio y las preguntas deben ser formuladas oralmente por la parte que las promovió o su apoderado. Cuando se menciona la excepción a la obligatoriedad de comparecer en el artículo 404, párrafo 2 del Código de Procesamiento Civil, no estarán obligados a comparecer el presidente o presidenta de la República, los ministros o ministras, el despacho, los senadores y diputados de la Asamblea Nacional, los jueces de la República, los gobernadores de estado, los arzobispos y obispos, los jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Venezuela. El mecanismo sustitutivo, en este caso, las posiciones juradas se le dirigirán por oficio, deben absorberlas por escrito y bajo juramento, remitiéndolas al tribunal, a razón de preservar la dignidad de los altos funcionarios y la continuidad
de sus funciones. Por otro lado, la prueba testimonial se define como el medio de prueba que consiste en la declaración de una persona ajena al proceso. Se conoce como el tercero, sobre hechos que ha percibido directamente y que son relevantes para la resolución de la controversia. Su importancia es fundamental para probar hechos materiales y situaciones fácticas. En muchos casos, la única forma de probar ciertos eventos aporta una perspectiva externa e imparcial. Su valor probatorio se establece en el artículo 508 del Código de Procesamiento Civil. Depende de la credibilidad del testigo y de la coherencia de su testimonio. El juez debe evaluar la razón de su dicho, cómo conoció los hechos, la imparcialidad y circunstancias personales del testigo. La concordancia con otros medios de prueba, la declaración de un solo testigo no es suficiente para probar un hecho si no está corroborado por otro elemento probatorio. Cabe destacar que en Venezuela se aplica el sistema de la sana crítica para la valoración de la prueba testimonial. Ahora bien, la inhabilitación y excepciones. En el artículo 439 del Código de Procesamiento Civil nos habla de la inhabilitación legal. Habla de absoluta. Personas que por la ley no pueden testificar en ningún caso. Ejemplo, menores de 12 años, dementes, quienes han sido declarados falsos testigos en otros juicios. Y cuando se habla de relativa, son las personas que no pueden testificar en un caso particular debido a su relación con las partes o con el objeto del litigio. Ejemplo, parientes cercanos, cónyuges, abogados de las partes, personas con interés en el pleito, enemigos manifiestos. Por otro lado, en el artículo 404 del Código de Procesamiento Civil nos habla de las excepciones a la inhabilitación. Incluso los inhabilitados pueden ser llamados a declarar si su testimonio es indispensable para el esclarecimiento de los hechos y no hay otro medio de prueba. En este caso, el juez apreciará su testimonio con mayor cautela y aplicando rigurosamente la sana crítica, tomando en cuenta las circunstancias que generaron la inhabilitación. Asimismo, la promoción y evaluación de testigos, tenemos la carga de pruebas y lapsos. La promoción, dentro del artículo 395 y 342 del Código de Procesamiento Civil, corresponde a la parte que alega el hecho que desea probar. Se realiza en el lapso de promoción de pruebas, generalmente 15 días luego de los 3 días de despacho de la admisión de la demanda. Se debe presentar una lista de testigos con sus nombres, apellidos, domicilio y la indicación de los hechos sobre los cuales van a declarar. No se puede promover más de 12 testigos para cada hecho, ni más de 20 en total. La carga de la prueba es quien alega un hecho, debe probarlo. Y los lapsos procesales, en el artículo 397 del Código de Procesamiento Civil, nos dice que la promoción 15 días tras 3 días de la admisión, oposición o admisión, 3 días de la evacuación, 30 días continuos salvo excepciones como la comisión. La evacuación de los testigos en tribunales comisionados cuando un testigo resida fuera de la jurisdicción del tribunal que conoce la causa o se encuentra impedido de comparecer para causa justificada como enfermedad, edad avanzada, el tribunal puede solicitar una comisión a otro tribunal del lugar de la residencia del testigo para que tome su declaración. El mecanismo. El tribunal exhortante envía un despacho o rogatorio al tribunal comisionado solicitando la práctica de la diligencia. El cómputo de los lapsos procesales dentro del artículo 400 del Código de Procesamiento Civil, si se comisiona a un tribunal, el acto de evacuación se suspende desde el momento en que se libra el despacho. Comenzará a correr nuevamente a partir del día siguiente a aquel en que se reciba el despacho de vuelta debidamente diligenciado por el tribunal comisionado. Gracias.